Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? Nuestro tema, Enemigos de la Fe Católica, tiene un capítulo muy importante que es el de las sectas y nuevos movimientos religiosos. La palabra secta viene del latín y tiene dos significados diversos. Segui, que significa seguir, y sectare, que significa seccionar. Desde la sociología podríamos definir la secta como un grupo pequeño que sigue a un líder carismático que se ha desprendido de un movimiento o de una iglesia estructurada. Pero hay una definición más completa de lo que es una secta y que nos dice que son movimientos totalitarios que pueden presentarse bajo las formas de una entidad religiosa, una asociación cultural, un centro científico o un grupo terapéutico, y que utiliza técnicas de persuasión para que todos los miembros pierdan su identidad y dependan del grupo, abandonando su entorno familiar y social. Hay que señalar que a veces las mismas religiones tradicionales pueden tener ciertos grupos que son sectarios, pero esto puede corregirse porque la misma estructura de la religión así lo permite. Ha habido experiencias en la Iglesia Católica, por ejemplo, en donde hay grupos sectarios que han seguido algún líder carismático, pero después viene el desengaño y la desintegración del grupo. Los miembros fácilmente pueden reincorporarse nuevamente a la fe católica y sanar las heridas que les dejó esa experiencia sectaria. Pero en las sectas esto no ocurre, porque las mismas sectas están estructuradas, conformadas con estas características. Pero vamos a ver cuáles son estas características que tienen las sectas. Hay personas que dicen que la palabra secta es algo bastante despectivo y que en vez de eso debe utilizarse mejor el término nuevos movimientos religiosos. Pero veamos las características y por qué en realidad son sectas. La mayoría de estos movimientos surgen contestatariamente contra algo. Están dirigidos por un líder carismático que provoca en las personas una corriente de confianza y de sumisión. Ese líder es el depositario de un mensaje absoluto y las decisiones vienen de su máxima autoridad, no es posible que se le cuestione y tiende a controlar a todos los integrantes del grupo. En los adeptos se observa una obediencia ciega. No se cumplen los mandatos, las obligaciones por amor a un ideal, sino más bien por miedo a que la desobediencia traiga todo tipo de desgracias en la vida de la persona. El mensaje por lo general es angustiante, exige una decisión rápida y se manifiesta por una urgencia en todo lo que hacen. Cuando a los integrantes se les cuestiona, ellos tienen preparadas respuestas simples, rápidas, fáciles de memorizar. Tienen respuesta para todo. La noción del misterio para ellos no existe. Se aferran a la Biblia y no toman en cuenta esa íntima relación del mensaje o del versículo con un todo, con un contexto, con los estilos literarios que tiene la Sagrada Escritura y las interpretaciones. Casi siempre afirman que se les apareció Jesucristo, la Virgen María, un ángel, un ovni, y que les transmitió una verdad que nunca había sido revelada anteriormente, que ellos son los depositarios de esa verdad y la interpretación correcta es de ellos. Ellos se sienten los únicos elegidos, los únicos que se salvan. Fuera del grupo no hay salvación. En estos grupos se critica muy negativamente a las personas que no se adhieren, y esto trae después destrucción de familias, de matrimonios y separación de amistades.
A los adeptos se les promete no solamente progreso espiritual, sino también sanación física y prosperidad material. Para entrar en diálogo con ellos es bastante complicado, porque el diálogo solamente se da antes de que la persona entre a la secta, porque consideran que la verdad solo está dentro del grupo y nunca en otra parte. A los nuevos miembros se les recibe en un ambiente cálido y fraterno, pero eso ocurre solamente para captarlo y no por un amor desinteresado hacia la persona. Las personas suelen engancharse a la secta no por un discernimiento racional, una inteligencia, sino por motivos meramente emocionales. Se practica un adoctrinamiento intensivo, una supervisión constante, se deja poco tiempo para el descanso y para la reflexión. Muchas veces se les ofrece a los miembros adelgazar, superar el estrés, vencer las adicciones, curar las enfermedades o dominar ciertos poderes de tipo paranormal. Al muy poco tiempo del ingreso de un miembro a la secta, se le envía a tratar de captar nuevos miembros, sin conocer prácticamente los contenidos del grupo. Pero es un proselitismo engañoso, porque oculta los verdaderos contenidos del movimiento, así como también su finalidad. Y repito, hay una fuerte hostilidad contra las religiones clásicas o tradicionales, sobre todo contra la religión mayoritaria del lugar en donde está la secta haciendo sus actividades. En Europa y en América, por ejemplo, el enemigo a combatir será la Iglesia Católica. Y las sectas por lo general utilizan diversas técnicas psicológicas para lograr una total dependencia y sumisión de los integrantes al grupo. Técnicas que se conocen comúnmente con el nombre de lavado de cerebro. Hay muchos tipos de sectas. Dentro de la Iglesia Católica han ocurrido cismas de sacerdotes heréticos, obispos cismáticos que se separan y fundan sus propios grupos. Hay muchos cristianos evangélicos de tipo pentecostal que son fuertemente fundamentalistas. Otros grupos como los adventistas del séptimo día, los davidianos, los niños de Dios, la familia, o grupos que utilizan a Jesucristo pero sin asignarle el rol del Redentor o el Hijo de Dios, como por ejemplo la secta Moon, los mormones o los testigos de Jehová. Hay sectas de origen judío como los judíos mesiánicos o de origen islámico como los Bahá'ís, sectas orientales como Hare Krishna y estas que surgieron en los años 60 y 70. Existen también sectas masónicas, rosacruces, gnósticos, esotéricos, la sociedad teosófica, sectas de origen espiritista, como son los discípulos de Allan Kardec, o sectas que se llaman contactistas, que creen en la existencia de los ovnis y que ven a Cristo como una figura extraterrestre. Hay sectas también que son pseudocientíficas, como son la Iglesia de la Cienciología o la Dianética, la Meditación Trascendental, institutos de parapsicología y otros muchos. Pero también sectas afroamericanas o afrobrasileñas, en donde encontramos la santería, el vudú, el candomblé, la macumba, el batuque. Existen sectas satánicas que conocemos por el testimonio de quienes han salido de estas, y dentro del satanismo están los luciferinos, que presentan al demonio como un personaje bueno que trae la luz, o también los satanistas, que ven al demonio con toda su maldad y lo adoran. El satanismo es una antirreligión, y muy específicamente un anticatolicismo. Entre los ritos satánicos destacan la misa negra, los conjuros de magia negra, que tienen como referencia principal a un brujo inglés llamado Aleister Crowley. El Papa Juan Pablo II no dudó en señalar que el
problema de las sectas está fuertemente presente en América Latina. Y además, el Papa polaco no vaciló en señalar la ayuda de Norteamérica que reciben muchos de estos grupos sectarios para socavar el alma católica de las naciones latinoamericanas, en una suerte de nuevo colonialismo cultural y espiritual. Decía San Juan Pablo II que no debemos de ver a las sectas como una amenaza o un problema, sino como un desafío pastoral para la Iglesia. Y preguntarnos por qué hay católicos que abandonan la comunidad de la Iglesia para formar parte de las sectas. ¿Por qué estas nuevas formas de religiosidad siguen teniendo un éxito en el mundo? ¿Y qué defectos o carencias de la vida de la Iglesia son puestos de manifiesto por la acción de las sectas? Sin duda, dice el Papa, necesitamos una mejor formación religiosa y mejor catequesis, una experiencia integral de la fe que conjugue lo espiritual con el compromiso social, el cuidado y la promoción de la religiosidad popular, fomentar el espíritu apostólico y un sano liderazgo, crecer en comunión y en eclesialidad. En síntesis, la respuesta es la nueva evangelización. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.